palabra José María Peiró, que es catedrático de Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la Universidad de Valencia. Además, es director del Instituto Docal de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral y past president de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. Él va a abordar la cuestión del burnout en el marco del análisis y prevención de los riesgos psicosociales. Buenos días a todos, Egunon. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Osalan por haberme invitado a participar en estas jornadas y a su directora. Sobre todo porque, bueno, cuando uno dedica su vida a investigar y a tratar de clarificar una serie de fenómenos que cree que son relevantes y luego hay un excelente número de profesionales trabajando en ellos, pues el diálogo, el compartir, el escuchar, el ver lo que inquieta a los profesionales es un elemento fundamental para orientar nuestra investigación de cara a que tenga el mayor beneficio y los mayores servicios posibles a esos profesionales, a los trabajadores y a la sociedad en general. Entonces es un privilegio estar aquí con todos ustedes y o bien después, si hay tiempo, o bien en el descanso, estaré encantado de recibir comentarios, sugerencias, críticas, ¿por qué no?, que mejoran mucho, y cualquier otra aportación que ustedes piensen que puede ser útil en nuestra investigación. Si no, como también pondré mi correo electrónico, pues ustedes me pueden contactar y escribir con lo que estimen oportuno. Bien, el tema que yo tenía que desarrollar como entrada es el burnout, pero en el marco del análisis y prevención de los riesgos psicosociales. Me ha sido difícil no entrar en lo que será la próxima ponencia, la siguiente ponencia, que está más centrada en la investigación y en los nuevos desarrollos del burnout. He intentado no entrar mucho, pero bueno, supongo que tendremos algo de solapamiento quizás. En cualquier caso, yo me gustaría plantearles brevemente, si podemos, tenemos una media hora, ¿verdad? Me gustaría plantearles los siguientes temas. Por una parte, para enmarcar dentro de los riesgos psicosociales del burnout, tenemos que dejar una serie de conceptos claros, probablemente muchos de ustedes los tienen más claros que yo incluso, pero bueno, por centrar el tema. Después yo trataría de perfilar un poquito el concepto de burnout y si queremos ubicar el burnout en el análisis y prevención de los riesgos, pues una primera cuestión es el análisis, la evaluación, el diagnóstico del burnout. Por otra parte, después, de cara tanto a entender ese diagnóstico como a plantear la intervención, es muy importante identificar los constructos relacionados con el burnout y después yo insistiría también, y es una línea de investigación que venimos haciendo en la Universidad de Valencia, en el Instituto de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral, que es un instituto universitario que se ha creado por parte de la Universidad y la Generalitat Valenciana en el 2009, y en donde nuestro énfasis es no prestar prestar además del análisis individual a un análisis colectivo y multinivel del burnout. Y por último hablaría un poco de la prevención, también para contextualizar eso en el análisis y prevención de riesgos psicosociales. Bien, vamos a empezar por el principio. En el 2010 yo escribí un artículo, que luego les pondré la referencia, en la revista sobre análisis y prevención de riesgos psicosociales del Observatorio de la Universidad de Jaén. Y ahí una de las cosas que me planteaba para, digamos, acotar con precisión todo el análisis de riesgos es clarificar qué significa riesgo. Por una parte, las definiciones lo dicen: contingencia o proximidad o probabilidad de un daño. Cuando ya empezamos a apretar más, ¿qué significa riesgo psicosocial? Pues la International Labour Organization lo define como las interacciones entre contenidos del trabajo
organización y gestión del trabajo y otras condiciones ambientales. Pero eso interacciona con las competencias y las necesidades que tienen los trabajadores. Y todo ello se generará un riesgo cuando todo eso es relevante para los desequilibrios en el plano psicológico, yo añadiría, y psicosocial, de tal manera que se generan unas influencias peligrosas sobre la salud. Luego, en cierta medida, el problema del riesgo es que hay una probabilidad de atacar o de afectar negativamente a la salud. ¿Y cómo evaluamos eso? Pues la guía que desarrolló en su día la Comisión Europea nos dice que lo primero es evaluarlo, y para evaluarlo habría que hacer un examen sistemático del trabajo que se realiza de aquellos aspectos que pueden considerar heridas o daños y ver si pueden ser eliminados o qué actuaciones preventivas hemos de hacer si no se pueden eliminar. Por lo tanto, la evaluación de riesgos tiene que orientar la acción preventiva. Esa es la primera idea. La segunda idea es que lo que determina el carácter de riesgo de una condición de trabajo, de una característica del trabajo, es su probabilidad de producir daño. Y Kai Collier nos dice que los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y sobre todo de su organización que pueden producir daños específicos para la salud de los trabajadores en función de su nivel de exposición y de la persona, tiempo y lugar. Y aquí empiezan las complicaciones cuando hablamos de riesgos psicosociales. La primera complicación es que no podemos aplicar el mismo modelo que para prevenir los riesgos de seguridad, por ejemplo, o los riesgos de higiene. Son fenómenos diferentes que requieren modelos diferentes de análisis y de prevención. Y una de las características es el riesgo cero no existe, lo hemos oído estos días hasta la saciedad. Por otra parte, no todos los umbrales, no todos los niveles de riesgo tienen por qué ser, digamos, nocivos o peligrosos. Aceptamos, digamos, condiciones inadecuadas en muchos ámbitos sin que eso dispare las alarmas. Luego, un reto es el umbral de riesgos que lleva a que tengamos que actuar. El segundo reto es: ¿y de qué depende ese umbral de riesgo? Pues en el caso de los riesgos psicosociales es muy complicado, porque depende del nivel de exposición, de la persona, del tiempo, del lugar, de las repeticiones, etcétera. Entonces eso complica mucho la evaluación, la determinación de cuándo hay un riesgo que requiere actuación preventiva o correctiva y las propias actuaciones. Pero bueno, como he dicho, el concepto de riesgo solo se deja claro si lo relacionamos con el concepto de daño para la salud. El concepto de salud, desde muchos años, yo creo que es un concepto integrado, biopsicosocial, y el criterio último de ese riesgo es pues, la enfermedad o las patologías de la salud. Podemos aproximarnos también desde la psicología positiva y podemos decir que queremos más, que queremos el bienestar, que queremos... Pero vamos a centrarnos ahora en el concepto de daño, ¿vale? Y en ese identificaremos un riesgo psicosocial cuando tiene probabilidades de generar un daño. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? Determinar las relaciones entre un factor psicosocial de riesgo y un daño, el daño correspondiente, y eso es difícil. Eso es difícil, primero, porque en muchos riesgos de seguridad el daño es inmediato. Si el riesgo se produce, hay una descarga eléctrica, el daño es clarísimo, es inmediato. Pero en los riesgos psicosociales no siempre o casi nunca el daño es inmediato. Es una cuestión, primero, del tiempo que transcurre entre la exposición al riesgo y el daño. Lo cual no quiere decir que el riesgo no esté ahí, pero no es tan claro porque a veces el daño emerge 6 años después, 10 años después, en muchas ocasiones por la cronicidad de la exposición al factor de riesgo. Además, tiene un carácter probabilista. No en todas las personas la misma situación produce daños, los mismos daños, o incluso produce daños. Luego, entonces, necesitamos analizar ese carácter probabilista, porque que tenga un carácter probabilista no quiere decir que eso no sea un riesgo. Por lo tanto, esa es otra cosa que lo hace difícil. Y luego, como entre el riesgo y el daño pasa un tiempo muchas veces largo, pues otras cosas pueden intervenir y entonces resulta difícil desagregar qué efectos son de qué efectos. Y, por ejemplo, se dice, bueno, es que esta persona está teniendo un estrés en el trabajo, pero si no acumulas el estrés derivado de su
vivencia familiar o de otros tipos, ¿sería un estrés suficiente para producir daño? Evidentemente, en cualquier caso, esa persona está en una situación más vulnerable y la ley contempla que si hay más vulnerabilidad hay que tomar medidas digamos especiales. Pero en cualquier caso todas estas cosas no son fáciles ni claras de delimitar y por lo tanto hace falta la investigación. En la investigación, una de las aportaciones más importantes que se está haciendo es lo que yo caracterizo como la cadena de mediaciones entre riesgo y daño. Vamos a ver, es muy difícil que yo demuestre con facilidad, y de hecho los metaanálisis que hay, pues los resultados son, bueno, dan pistas, pero no son definitivos, que estos niveles de estrés, con esta duración, que puede variar, con esta exposición, que puede variar, con estos, produzca un accidente cardiovascular. Es difícil, lo cual no quiere decir que no haya evidencia, alguna evidencia. Pero a lo mejor es más fácil tratar de identificar cómo se puede llegar a eso. Por ejemplo, Spielberger señaló que las personas tipo A, una de las características que más influía para que el estrés tuviese aspectos negativos era su irritabilidad. Bueno, pues ya tenemos ahí un factor intermediador entre si el estrés a una persona le produce muchísima irritabilidad, le produce muchísima alteración emocional, le produce una sensación de injusticia y por lo tanto una sensación de agravio, pues entonces hay más probabilidades de que eso, a la larga, si se mantiene, tenga efectos somáticos, psicosomáticos, etc. Luego es muy importante el análisis de las cadenas de mediación. ¿Qué está en medio que puede llevar a? ¿Vale? Y para eso hay que mirar los distintos mediadores entre los riesgos y la enfermedad. Por ejemplo, la tensión psíquica, la ansiedad, la irritabilidad, el agotamiento emocional, ya estamos en el burnout, la insatisfacción laboral, etc. Luego, en cierta medida, esas variables, si están relacionadas con el burnout negativamente o con el estrés negativamente, hemos de prestar atención porque no vamos a esperar a que se produzca el daño para prestar atención. Estamos en un enfoque preventivo. El paso siguiente, por lo tanto, es desmenuzar esa cadena de mediaciones desde el estresor. Yo creo que es muy útil abordar el tema de los riesgos psicosociales desde la perspectiva de estrés. ¿Por qué? Porque hay 100 años de investigación sobre el estrés, hay unos 60 o 70 años de investigación sobre el estrés laboral. Hay una serie de modelos que son muy útiles para pensar cómo entender los riesgos psicosociales y cómo actuar sobre ellos, previniéndolos. Por lo tanto, por eso yo me permito arrancar del modelo de estrés y decir, miren, hay unos estresores, es decir, unos factores psicosociales externos, a veces incluso internos a la persona, que plantean una serie de demandas y que además, cuando esas demandas no tienen los suficientes recursos por parte de la persona que las recibe, pues empieza a emerger una vivencia subjetiva de riesgo. Es lo que Lazarus llamó el appraisal, la apreciación, la valoración de que aquí yo estoy en riesgo porque tengo unas amenazas que me pueden perjudicar. Y esa appraisal, esa vivencia subjetiva, ya es un primer mediador, entre el factor de riesgo y el daño por la enfermedad. Pero es que luego, y aquí es donde yo quiero insistir, y por eso he puesto la palabra burnout en rojo, yo veo cuando se trata del burnout, yo veo planteamientos de todos los colores, y hay algunos que me parece que no responden al concepto científico de burnout. En muchas ocasiones se habla de que el burnout es un riesgo. Bueno, yo creo que aunque el burnout puede convertirse en un riesgo, igual que cualquier daño se puede a su vez convertir en riesgo porque desprotege a la persona. Si una persona, digamos, ha tenido un infarto de miocardio, pues lógicamente eso es un factor que puede contribuir a que nuevos riesgos afecten negativamente a su salud, pero el burnout para mí es un daño, no es un riesgo. Por lo tanto, en el análisis de riesgos, entre los factores de riesgo no deberíamos poner el burnout. El burnout es un daño, o es un daño que puede anunciar daños mayores y por lo tanto es uno de esos, digamos, si miramos aquí la cadena, esto es lo que yo represento como cadena de mediaciones, estos son los estresores, los factores generadores de riesgo ahí en la empresa, en la organización, estos son un primer nivel de que esos estresores afectan negativamente cuando la persona empieza a apreciar
de que eso tiene riesgos, que eso es una amenaza para su bienestar, empieza a tener respuestas emocionales negativas, empieza a estar insatisfecho con el trabajo, pues ya es un primer nivel mediador de que el riesgo se está convirtiendo en daño. Si esa persona eso, además, resulta que insiste, no lo resuelve, intenta resolverlo y no resuelve, que ese es el problema del burnout, un estrés mal resuelto, un estrés que no ha sido posible resolver por una vía correcta, adecuada, pues en ese caso se agrava y estamos más próximos al daño, y eso al final acaba produciendo daños psicosomáticos. Esa es la cadena que yo creo que para entender el burnout dentro de la prevención de riesgos es importante. Entonces, en esa cadena, evidentemente el burnout salió porque determinadas profesiones que tenían un contacto intensivo con usuarios, pacientes, clientes, pues generaban situaciones especiales de malestar, de problemas psicológicos en quienes prestaban el servicio. Y por eso, pues el burnout surgió ante, digamos, como un síndrome que por una parte hay agotamiento emocional, por otra parte hay despersonalización y por otra parte hay falta de eficacia o de realización personal si cogemos el modelo de Maslach, que es el más utilizado. Bien, ¿qué quiere decir eso? Pues bien, ante una situación reiterada, crónica de estrés, si la persona es incapaz de resolverlo, yo a veces pongo el ejemplo de cuando un coche entra en arena y el conductor no es muy experto y quiere salir a base de acelerar. Se quema y cada vez queda más hundido, pero no hace nada. Hace un gran esfuerzo, pero es ineficaz. Falta de realización personal, falta de eficacia personal. Pero además se agota en el esfuerzo sin resolver nada. Agotamiento emocional. Y lo único que le queda es el cinismo, como una estrategia para decir, bueno, pues vamos a sobrevivir. Es aparentar unas cosas y vivir otras. Que eso es el cinismo, y en el caso del trato con otros, el cinismo se convierte en despersonalización. Ese es el burnout, pero el burnout es una situación de daño que anuncia, si no se resuelve, daños mayores psicológicos, depresiones, etcétera, o psicosomáticos y somáticos. Bien, pues ante esa situación de atender, luego se ha visto que el burnout se produce también en otras situaciones, y por eso la dimensión de despersonalización se sustituyó por cinismo, porque es el mismo concepto pero más amplio incluso para gentes que no trabajan con otras personas. Pero está claro que los riesgos emergentes en muchos casos son psicosociales y pueden llevar a burnout si no se controlan y se gestionan adecuadamente. El ritmo de trabajo controlado por los clientes, las nuevas demandas derivadas de problemas sociales, las nuevas exigencias sin suficientes recursos materiales y humanos, el trabajo emocional, la pérdida de estatus. Eso hicimos un estudio con profesores y era curioso que uno de los principales estresores de los profesores era la percepción de pérdida de estatus en la sociedad y la percepción de que no se valoraba su trabajo y la percepción de que comparándose socialmente, habían perdido, digamos, consideración, valoración, etcétera, en la sociedad. Las mayores exigencias de calidad de servicio. Los trabajos vocacionales. A mí me preocupa mucho ese idealismo excesivo de la gente joven, que en muchas ocasiones empieza por ser engagement, pasa por darse cuenta de que uno se compromete, pero la sociedad, la organización, el entorno, a veces hasta sus compañeros más mayores no le acompañan, y esa ilusión acaba siendo carne de cañón del burnout. Entonces, mucho cuidado con el exceso de ilusión si uno no está al mismo tiempo muy entrenado a la frustración, a la resiliencia y a el pensar que sus ideales son muy buenos, pero no los va a realizar mañana ni hoy. Lo cual no quiere decir que no los pueda realizar en parte, pero hay que tener mucha humildad, mucha resistencia a la frustración y mucha, digamos, paciencia. Si todo eso no está, a veces el exceso de idealismo puede acabar en burnout. Bien, ¿qué es el burnout, pues? Bueno, ya se lo he contado más o menos. La vivencia que resulta de un estrés laboral crónico que el trabajador es incapaz de controlar o evitar, ante el que experimenta reiterados fracasos al intentar controlarlo, y eso le lleva a agotamiento emocional, falta de realización personal y actitudes y comportamientos cínicos en el trabajo o de despersonalización. Entonces, el primer problema que tenemos es, hombre,
¿Habría que evaluar el burnout para hacer el análisis de riesgos? Pues sí. No porque sea un riesgo, sino porque es un proxy de daños mayores. Luego, si a una persona ya la tenemos en niveles de burnout, digamos, importantes, nos está diciendo que hay una alta vulnerabilidad a daños mayores y que ya está sufriendo daños. Luego, el análisis de varias cadenas de riesgo en la evaluación de riesgos psicosociales es importante. Yo, que trabajo también en varias organizaciones de alta fiabilidad, como las nucleares, etcétera, cuando hacemos el análisis de la cultura de seguridad, les digo, si solo medimos cultura de seguridad, sabemos poco. Yo quiero medir cultura de seguridad, pero quiero medir liderazgo, quiero medir interacción con los compañeros, quiero medir claridad en las instrucciones. ¿Por qué? Porque solo cuando mido esas otras variables, entiendo, cuando hago análisis de correlación y de predicción, entiendo mejor dónde estamos en cultura de seguridad y cómo puedo mejorar esa cultura. Es lo mismo si yo solo mido los riesgos, sé poco. Necesito al mismo tiempo medir qué recursos hay, necesito medir algunos variables proxy de daño, de salud, de bienestar, porque entonces es cuando empiezo a saber qué significa ese riesgo y qué peligro tiene ese riesgo para esas personas. Bien, pues nosotros en nuestros estudios hemos trabajado con muchas muestras, con varias muestras, y aquí pues les pongo, pero no voy a entrar en ello, resultados sobre qué muestras en nuestros estudios pues tienen niveles más altos de las tres, de personal accomplishment, que es realización personal, emotional exhaustion, que es agotamiento emocional, y despersonalización. Pero esto lo traigo no para decir lo que hemos hecho nosotros, sino lo que habría que hacer. Y lo que habría que hacer es tener unas adaptaciones buenas de los cuestionarios con muestras representativas por sectores o grupos ocupacionales. Mientras no tengamos eso, estamos tocando un poco de oídas. No tenemos unos instrumentos lo suficientemente potentes para diagnosticar con precisión. Por ejemplo, pues nuestros datos, por ejemplo, en educación dan que un 4,76 digamos de incidencia, mientras que en el manual USA dan un 1, en el manual TEA dan un 2,38, en hostelería nuestros datos dan una incidencia del 11,90, más o menos como en el manual TEA. Es decir, pero yo soy consciente que nuestros datos no son representativos. Los del manual TEA lo eran hasta cierto punto, pero la muestra no era muy grande. Y los de Estados Unidos pues tenemos unas diferencias culturales muy importantes que pueden estar incidiendo. Bien, pues eso sería uno de mis mensajes a lo que sería el análisis de riesgos y cómo hay que incluir algunos factores que no sean riesgo, pero que sean correlatos. Porque solo cuando yo analizo lo que está relacionado con el burnout, entiendo mejor qué está pasando con ese burnout y cómo puedo actuar. ¿De acuerdo? Esa sería uno de los mensajes. Aquí tienen ejemplos de correlatos que nosotros hemos encontrado. Las tres primeras líneas hacen referencia a las correlaciones entre las dimensiones del burnout, que lógicamente están correlacionadas, y de manera negativa con la realización personal en el trabajo y de manera positiva entre agotamiento y despersonalización. Pero fíjense, tenemos medidas de autoconfianza. ¿Y el autoconfianza qué hace? Pues que se relaciona negativamente con el burnout. ¿Y el apoyo social? Pues el apoyo social se relaciona negativamente con el burnout. ¿Y la inequidad, la percepción de inequidad y de injusticia en la organización? Pues se relaciona positivamente con el burnout y realización personal. Tengan en cuenta que está medida en positivo, luego por eso tiene una correlación negativa. Y así vamos encontrando cuáles son los posibles estresores que se relacionan negativa o positivamente con el burnout, con lo cual si eso lo pudiéramos controlar estaríamos reduciendo las probabilidades del burnout. Pero es que además hay otras variables que son muy importantes y si se fijan hasta ahora no había hablado de este cuadrito de aquí. Variables moduladoras. No sé si de aquí. Variables moduladoras. Bien, ¿qué significa una variable moduladora? También se llama boundary condition, una condición límite. Una variable moduladora nos dice que entre dos variables, por ejemplo, estrés de rol y burnout, entre dos variables se mete una en medio que dice cuándo es peor la relación y cuándo esa relación puede estar amortiguada. Pongamos un ejemplo.
Yo tengo mucho estrés de rol, pero tengo mucho apoyo de mi supervisor. Pues el tener mucho apoyo de mi supervisor hace que la relación de estrés de rol ya no se convierta en burnout, amortigua. Eso es lo que se llama un buffering effect, un efecto amortiguador. Ahora todo lo contrario, yo tengo mucho estrés de rol, pero además mi supervisor me amarga la vida. Pues el efecto, mi supervisor ya es un estresor para mí, pero el efecto de mi supervisor combinado con el estrés de rol es terrible. Eso exagera la relación. Pues esas variables que se ponen ahí en medio y que amortiguan si están bien o exageran si están mal, esas se llaman variables moduladoras y son fundamentales para entender por qué ciertas personas son más vulnerables y hay que tener actuaciones especiales con ellos. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos estudiado unas cuantas variables moduladoras. Por ejemplo, la autoeficacia. Las personas que se sienten, normalmente las moduladoras se suelen presentar así, como para un grupo apenas afecta, ¿lo ven aquí? Para este grupo, la variable de baja autonomía o alta autonomía, para alta autoeficacia, apenas afecta. Pero sin embargo, cuando la autoeficacia es baja, la autonomía, cuando es alta autonomía y yo no tengo autoeficacia, mi burnout sube un montón, porque me están pidiendo algo para lo que yo no tengo recursos. Eso es una moduladora. No para todos es igual de negativo. Bien, pues hemos estudiado como moduladoras la autoeficacia. Hemos estudiado otras variables moduladoras que no he recogido aquí, pero la personalidad resistente, la falta de estabilidad emocional, comportamientos tipo A, etc. También hemos estudiado cosas del entorno que son moduladoras, como el apoyo social. Bien, paso ya ahora a otro concepto. Miren, normalmente tanto el estrés como el burnout durante muchas décadas se ha estudiado como un problema de la persona, de cada persona, del individuo. Y yo estuve leyendo bastante a finales del siglo anterior, del siglo pasado, a finales de los 90, y la verdad es que pensé que estábamos quedándonos a menos de la mitad de lo que teníamos que hacer. No se puede suponer que el estrés es solo un problema individual en las organizaciones y en las empresas. Y no se puede suponer eso, y este dato a mí me gusta mucho citarlo porque es que es impresionante. En un estudio con 180 grupos en un hospital, Roundtree diagnostica a la mayor parte de los trabajadores de ese hospital de burnout y encuentra que el 87,5% de personas con alto burnout, con un burnout ya patológico en función de los baremos, eran miembros de equipos en los que al menos el 50% estaban altos en burnout. Ahora alguien dice, Dios los cría y ellos se juntan. Es una posible explicación, pero yo no me la creo. Yo más bien me creo que es que hay departamentos, servicios y unidades que son microondas, por no llamarles de otra manera, y que socarran, en una expresión valenciana, todo lo que cogen por el medio. Entonces, habrá que mirar cuáles son las características de esas unidades en donde se concentra el burnout. ¿Por qué ahí hay tanta gente quemada? Fíjense que ya no es un problema de cada individuo. El mensaje de que el individuo es el que tiene el problema es que el individuo es el que lo ha de resolver. Y entonces pedimos superwomen y supermen a la hora de afrontar el burnout, el trabajo. Y hay empresas que se permiten decir, se quiere gente resistente al estrés en los procesos de selección de personal. Ahora ya no tanto porque ya se pone el ojo en eso, pero se pide y a veces se dice. Claro, ¿qué quiere decir que quieres gente resistente al estrés? ¿Que lo vas a someter a un estrés que es excesivo? ¿Que vas a poner en riesgo su salud? ¿Es eso lo que quieres decir? Bueno, pues entonces el problema ya no es del individuo solo. El problema es de cómo se diseña el trabajo. El problema es en qué unidades estamos. El problema es quién supervisa esa unidad. Y esos son los verdaderos factores de riesgo, que en muchos casos son colectivos. Y eso es un poco lo que queremos un poco resaltar. El diagnóstico y las intervenciones que tienen que prevenir el burnout no pueden ser solo de carácter individual. No pueden ser tampoco solo de amortiguar los daños. Relajación, deporte, eso está muy bien, pero no pueden ser solo de eso. Ni siquiera pueden ser solo de fortalecer al trabajador, que también está muy bien. Pero si fortalecemos al trabajador para pedirle más y para pedirle más, ojo que estamos queriéndolo hacer resistente para que esté en entornos que pueden no ser nocivos. Con lo cual hay que encontrar el balance, el equilibrio, y hay que intentar
rediseñar los puestos de trabajo de manera que sean adecuados y con los recursos adecuados. Ese es un poco... Y entonces, por ejemplo, hay bastantes resultados interesantes. Nosotros hicimos un estudio con 250 equipos de profesionales de la salud y lo primero que quisimos saber es si había un fenómeno colectivo. Y sí que lo hay. Fíjense, el ADI es una medida de que todos perciben, cuando pasas un cuestionario a todos y cada uno de los miembros de un equipo, tú puedes ver si todos han contestado más o menos igual a cada cuestión o no. Cuando la desviación entre todos los del equipo, imagínense un equipo en donde en una escala de 1 a 7, ¿cuánto burnout tengo? De 1 a 7. ¿O cuánto se promueve el burnout en esta unidad? Por ponerlo muy simple. Y la mitad del equipo dice 1 y la mitad del equipo dice 7. Bueno, pues ahí no hay mucha visión compartida. Hay dos subgrupos muy claros que están viendo las cosas de otra manera. Ahora imagínense que casi todos dicen 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5. Ahí hay mucha visión compartida de lo que está pasando. También cuando dicen 2, 1, 2, 1, también hay mucha visión compartida. Bueno, pues el ADI es una medida de cuán compartida está la visión. Bueno, pues fíjense que en la mayor parte de las unidades se compartía si la interacción con los miembros era positiva o no, si el líder, su monitorización era positiva o no, si había mucho o poco estrés por las condiciones de trabajo y si había mucho o poco estrés social. El 88%, el 84% de esos equipos, todos lo veían muy parecido, ¿vale? Y lo mismo el agotamiento emocional. Cuando uno estaba agotado, casi todos estaban agotados y viceversa. Y también la despersonalización. Luego hay un fenómeno que es colectivo, no nos podemos quedar solo en un análisis individual. Y cuando empezamos a relacionar, fíjense que es muy interesante ver que el agotamiento emocional está correlacionado con las conductas de apoyo y seguimiento del líder. A menos apoyo y seguimiento del líder, más agotamiento emocional. A más estrés por condicionamientos de trabajo, más agotamiento emocional. Y a más estrés social, más agotamiento emocional. Y también más despersonalización. ¿Ven? Luego el estrés lleva al agotamiento. Pero es que además el líder puede contagiar. Y miren estos resultados. Aquí estamos midiendo, por una parte, el agotamiento emocional del líder y el del equipo, la media del equipo. Cuando el líder o el supervisor tiene que interactuar mucho con ellos, con el equipo, y él está agotado emocionalmente, el equipo se va para arriba enseguida y también está agotado emocionalmente. Si el supervisor no tiene que interactuar, esa es la moduladora, pues entonces no afecta. Pero imagínense lo que es un jefe quemado todos los días diciendo lo que hay que hacer y trabajando codo con sus colaboradores. Es que va a contagiar. Por lo tanto, esa es otra de las causas importantes. Bien, además también hay resultados muy importantes que dicen que el burnout tiene que ver con las crisis nerviosas, con la depresión, con las alteraciones somáticas, etcétera, y también tiene eso consecuencias para la organización, que son importantes. Yo quería también hacer una mención, ahora ya es muy conocido, pero en su día pues hubo una sentencia, creo que en el tribunal de aquí del País Vasco, sobre que el burnout era un accidente laboral. Y la manera de explicarlo como accidente laboral es porque no se podía, determinar como enfermedad profesional. Y en cierta medida hubo un concepto de accidente, que es accidente, eso es la producción de un daño por motivos laborales. Pero claro, esa producción del daño no se produjo como normalmente se producen los accidentes físicos, por una actuación corta, intensa y rápida. No, era el resultado de un periodo largo. Pero en cualquier caso, al dañar es un accidente, o se conceptualizó como accidente. Con lo cual, eso abre una reflexión muy interesante para atender de manera adecuada lo que son los problemas de riesgos psicosociales que, como les he dicho al principio, no son como los riesgos físicos. Bien, yo querría, para terminar, porque ya estoy creo que en mi límite, hablarles un poquito de las intervenciones preventivas. Es muy importante diseños ergonómicos, es muy importante mejorar la cualificación y dar una adecuada cualificación de los trabajadores, humanizar los sistemas de producción, atender al trabajo en equipo, una supervisión competente para que el trabajo sea humano y productivo. Y si se pone el énfasis en demasiado en el productivo y poco en lo humano, empezamos a tener problemas. Se está hablando ahora mucho, por ejemplo, de prácticas de recursos humanos de alto desempeño. Yo digo, de alto desempeño
y de alto bienestar para los trabajadores. Porque si solo ponemos el énfasis en el alto desempeño, son prácticas de recursos humanos muy profesionales, pero a lo mejor están sometiendo a una tensión excesiva al trabajador porque no se le han dado los recursos adecuados y se le está poniendo en una situación de sobreesfuerzo que, si dura mucho y además se crea un clima de alto desempeño, pues entonces puede ser muy nocivo para determinados trabajadores. Bien, los incrementos de productividad han de ir acompañados de mejoras en los recursos competenciales, etc. Los trabajadores han de poder conseguir esa productividad, y si los recursos no se proporcionan, podríamos estar abriendo las compuertas del burnout. Entre las intervenciones preventivas, por lo tanto, habrá que pensar en cambios en el diseño de puestos. Como ven, yo voy a la causa y no solo al relax, a la relajación, porque a mí eso me parece peligroso. Ayuda para la prevención terciaria o para la prevención secundaria, pero cuidado, no, eso es quizás sea lo más fácil, pero no es lo más eficaz. Entonces, cambios en el sistema de trabajo, en las políticas y prácticas de recursos humanos, en los estilos de dirección, y por eso los prevencionistas hemos de trabajar codo con recursos humanos y con aspectos organizativos de la organización. No podemos ir por separado. Y si no avanzamos en esa dirección, creo que tenemos problemas importantes. Es importante también las intervenciones correctivas, claro. La experiencia del burnout a veces requieren asistencia de un profesional para recuperarse, para salir de eso y para volver a que la persona se reincorpore al lugar de trabajo habiendo cambiado las condiciones que le han llevado a eso. Me voy a saltar, bueno, esto es un libro que acaba de salir, aunque está anunciado que saldrá en el 2016, es de la American Psychological Association y está muy interesante porque el modelo de la American Psychological Association es cómo hacer una empresa psicológicamente saludable. Tiene 5 ámbitos de actuación y de cada ámbito nos han invitado a unos profesionales, por una parte a los académicos y por otra parte a los profesionales. Hay 2 capítulos de cada ámbito a decir qué se sabe basado en la evidencia científica que sea relevante para la actuación. Lois Tetrick y yo hemos escrito desde la academia, después unos profesionales han escrito, de los temas de prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, pues que conozcan esto. Importantísimo, las intervenciones multinivel. No nos quedemos solo con los individuos, con las personas, intervengamos a nivel de sistema y de unidad. Y para terminar, si ustedes quieren alguna lectura adicional, pues yo les recomiendo, porque de ahí he cogido toda una serie de cosas. Por una parte, el trabajo que ya les he dicho, que he publicado en la revista de prevención de riesgos psicosociales y bienestar en el trabajo, en donde intento reflejar cuáles son los problemas y cuestiones fundamentales del análisis y prevención de riesgos. No se ha publicado todavía, pero ya está en acceso público para los que están suscritos en la revista Journal of Occupational and Organizational Psychology, un metaanálisis sobre la eficacia de las intervenciones para el burnout. Es muy interesante, no he querido entrar en ello por si te pisaba parte de la presentación. Ahí hay una valoración de las más habituales intervenciones en todo el mundo sobre el burnout, cuán eficaces son. Y hay un análisis que integra y trata de resumir la eficacia de las distintas intervenciones. Y luego, pues me complace también decirles que desde hace 2 años hay una revista, en la cual yo estoy en el comité editorial, editada por Cristina Maslach y Leiter, sobre Burnout Research. Si ustedes ponen Burnout Research lo ven, creo que el publisher, la editorial es Elsevier, y allí desde luego tienen muchísima información sobre el tema del burnout. Muchísimas gracias por su atención. He pasado 4 minutos, pero...